Hola, muy buenas noches. Se acerca el fin de año y con este propósito hicimos no un resumen anual de los acontecimientos más relevantes, pero sí continuamos la transmisión de aquellas entrevistas pues, que han abordado a lo largo del año los temas que han sido más significativos, que han generado más disenso, más polémica, más controversia y que desde luego siguen en el ánimo de la agenda nacional por una preocupación para todos los ciudadanos. Esperamos que esta segunda parte de estas entrevistas sea de su agrado. Gracias. Entramos al segmento final, como usted se habrá percatado, normalmente tenemos 5 segmentos, pero para darle continuidad y no estar interrumpiendo al secretario, ahora hicimos el esquema de 3 segmentos. Este tiene que ver, pues a mí me gustaría tocar el tema de la deuda y de lo que viene para Chihuahua en términos de financieros, cuáles son las expectativas que se tienen y cómo nos va a ir en el 2014, si le parece. Encantado. Bueno, el apasionante y discutido tema de las deudas públicas, Sí. la polémica que desata y las pasiones, ¿no?, que hemos escuchado recientemente en el Congreso local al respecto, ¿no? Señalando que Chihuahua es el estado más endeudado y bueno, Que tienen la deuda per cápita más grande de la alta, República. etcétera, etcétera, ¿no? México, primero poniendo en el contexto, sigue siendo de los países con un porcentaje del PIB más pequeño, es decir, México sigue teniendo niveles que fluctúan entre el 37, 40, 45%, dependiendo de los niveles de pago y de flujo que se van teniendo. Para que nos demos una idea, Alemania, que es un país en desarrollo o desarrollado, trae niveles arriba del 80%, es el doble que México, ¿verdad? Países similares como Chile, Brasil, Argentina, traen niveles del 60%, ¿sí? Los Estados Unidos ni mencionarlo, porque siempre andan Pues en niveles del ahorita, 110%, sí. ¿no? Y bueno, hemos Y escuchado la todavía gran están discutiendo discusión que le suban el techo de para subir el endeudamiento. techo de 16.9 a 20 billones de deuda, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace, a ver, ¿por qué tanta discusión interna sobre el sentimiento de que yo tengo una deuda per cápita más baja, más alta? A ver, yo la pregunta que me haría, ¿qué es lo que nos debe importar? Que me digan a mí que debo 6,000, 10,000 pesos o 50,000 dólares en el caso de Estados Unidos per cápita, o que no tenga para ir a una escuela, o que no tenga un servicio de alumbrado, o que no tenga agua potable, o que no tenga pavimento, o que no haya, repito, escuelas donde estudiar, o que yo me enferme y no tenga un servicio de salud. ¿Qué me afecta más? ¿El dato de que me digan de que debo 10,000 pesos o el día que me enfermo y no tengo donde me cure? ¿Qué es lo más importante? Pues lo segundo. O sea, el dato es político. Termina siendo simplemente un instrumento para calificar la buena, regular o mala administración, en teoría, de un gobernante, de un presidente municipal o de un presidente de la República. Y yo nomás les pondría como dato el siguiente. El presidente, la administración pasada, las dos administraciones anteriores, De Vicente Fox y Felipe Calderón. duplicaron la deuda del país en la parte interna y externa. Nadie lo señala. Y no estoy cuestionando y criticando que lo hicieron mal. Simplemente lo hicieron y crecieron la deuda pública del Estado, del país, perdón. ¿Sí? Y si a cifras vamos, las podemos sacar perfectamente, cómo nos llevaron de 2 a niveles de casi 5 billones de deuda que tenemos ya como país. Nadie lo quiere decir, nadie lo quiere reconocer, pero crecimos más del 100%. ¿Sí? Andamos en esas En cantidades esos ya. niveles de deuda. Bueno, nadie lo dice, nadie no se lo guarda. Todos hoy señalamos, no, es que el presidente Peña Nieto trae una iniciativa que va a endeudar medio billón más al país. Cierto, por eso, ¿pero por qué? Porque traemos un crecimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en las economías de todo el mundo? Y yo creo que a veces no lo entendemos. De los años 2000 a la fecha, hubo una expansión, digamos, en las estructuras de administración pública, producto de la necesidad de desarrollar la educación, la salud, la seguridad, ¿verdad?, sobre todo en los últimos años en este país, ¿verdad?, que ha sido muy fuerte. Y obviamente esto ha generado un gasto corriente muy elevado, ¿sí?, muy fuerte. Y esto ha generado que los Estados Unidos, Europa, los municipios, los estados estén cada vez apretando más en su liquidez para poder enfrentar esta demanda. Paralelamente, la crisis de 2007-2008 a nivel mundial, que se genera en los Estados Unidos, fue llevando la falta de liquidez y la salida de los fondos privados, que arrastraron de alguna manera la falta de liquidez a la concentración de algunos países, ¿no? China
tuvo una concentración importante, el desarrollo asiático generó ese crecimiento hacia allá, ¿verdad? Hoy, en el retorno que se empieza a dar de las economías ricas, digamos, de los países desarrollados, presenta un fenómeno extraordinario. Hoy la liquidez está del lado privado. Los bancos, los fondos de pensiones, los grandes fondos de pensiones, las grandes empresas están muy líquidas y los gobiernos no tienen liquidez. Entonces, ese contrasentido está generando una problemática mundial que tenemos que analizarla y reflexionarla desde esa óptica y no simplemente estar desgarrándonos las vestiduras de por qué tengo que contratar más deuda. Cierto, tenemos que apretar el gasto público en el sentido del gasto ineficiente, es decir, el gasto burocrático, las dependencias de todas las instituciones se llenaron o nos llenamos de mucho empleo que no genera realmente un valor agregado y eso hay que ajustarlo claramente. Pero no se debe ajustar la educación, no se debe ajustar la salud, no se debe ajustar la seguridad. Al contrario, se tiene que fortalecer, no se puede quitar la infraestructura, al contrario, se tiene que fortalecer mejores carreteras, más infraestructura hidráulica, por ejemplo, como el caso de Chihuahua, ¿verdad? Más infraestructura educativa, necesitamos más universidades, más escuelas. Entonces, ese es el tema donde debemos enfrascarnos. Y si eso requiere pasar del 40 al 44, 45%, como se está dando ahora con el PEF, me parecería que es una inversión bien destinada y no debemos preocuparnos por ese sentido, ¿no? A nivel de Estado también se cuestiona mucho, bueno, esta administración y las anteriores. Yo quiero decirles a todos los que nos escuchan, el origen de la deuda de Chihuahua data de 1992. Yo no quiero señalar quién era el gobernador de 1992 en adelante. Se llama Francisco Bueno, Barrios. a partir de ahí empezó y eso no se dice, y hay que decirlo con toda claridad. Claro. Se tomó la decisión que Chihuahua tomara la administración del magisterio estatal, y eso en una administración actual que refuerza ello, como ha sido la administración actual, pues genera claramente un gasto mayor en educación. Pero eso ya se va a revertir, ¿no? Ahora la federación, en el subsistema federalizado al menos, o cómo va a estar. La propuesta que se está haciendo, en una primera etapa contempla hacer una evaluación de todo el sistema federalizado, los recursos que venía destinando la federación a través del Estado para pagar los maestros federales, ahora los va a administrar centralmente la federación. No significa todavía que los estados van a dejar de aportar recursos. Los estados vamos a seguir aportando recursos para la educación. Chihuahua aporta cerca de 9,000 millones de pesos. Probablemente este año inclusive salgamos arriba de los 9,000 millones, ¿verdad? Eso no se va a cambiar. Y eso nos genera deuda. Y eso nos genera tener que ir a los congresos a explicarlo. Y hay que estarlo repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque muchos congresistas, ¿verdad? Pues señalan esto está mal, se están endeudando el Estado. Bueno, se están endeudando porque se están abriendo escuelas, se están abriendo preparatorias, se están abriendo universidades y el objetivo del gobernador Duarte ha sido ese. No vamos a dejar de atender escuelas, vamos a abrir más escuelas. ¿Por qué? Porque preferimos abrir escuelas a tener que ir ampliando cárceles. Claro. ¿Dónde queremos a los muchachos? De todas maneras va a haber cárceles, pues sí, pero, o más policías, o los más metemos armas, más a las cárceles y abrimos más cárceles para meter más jóvenes o los metemos a las escuelas. Pues claramente hay que meterlos a las escuelas, no a las cárceles. Y ese es el objetivo de esta administración. Y no se entiende o no se quiere entender y se polemiza. La deuda de Chihuahua no es la monstruosidad que se señala, hay fallas. El registro que tiene la Secretaría de Hacienda tiene fallas. Estamos trabajando con Hacienda para corregir y cambiar ese registro. Hay quienes suman, por ejemplo, la deuda que tenemos de las carreteras al total del pasivo y señalando, bueno, es que es una deuda que no pagamos en impuestos, es una deuda que se paga con las casetas de peaje. Con los mismos peajes. En fin, en eso estamos. Pero repito, creo yo, francamente, que más allá de la preocupación de las deudas está en el desarrollo, ¿verdad? Y la capacidad que debe tener el Estado, la Federación y los municipios por atender las necesidades de una población. Yo prefiero que haya una carretera, un camino, una colonia, una población con pavimento y con luz, a que me digan que debo 10,000 pesos. 10,000 pesos no los voy a pagar, nadie me lo está cobrando, no firmé un pagaré, no me van a ir a quitar cosas. Claro. En cambio, sí, los baches, la falta de alumbrado, la falta de escuelas, eso sí es real. Entonces, ¿por qué discutir tanto el que te digan que te debes 6,000, 10,000 pesos? ¿Te lo está cobrando alguien? Es que el tema está efectivamente en la política de gasto público. Así es. ¿A dónde se invierte? Claro. Y de qué manera ese gasto incentiva la reactivación económica, claro, que ese es un aspecto fundamental. Atiende las desigualdades sociales, claro, construye o mantiene lo que queda del estado de bienestar social, claro, porque se ha desmantelado mucho, pero bueno, así es, todavía, y ahí van esos dos aspectos. Claro. Yo creo que ese ingreso destinado a pensión universal y a seguro de desempleo va a contribuir de manera importante
a restarle espacio a la economía informal, porque muchos van a optar por buscar, Claro. Al menos es como incentivo, es Claro. un incentivo de política, me parece pública, Claro. muy importante, muy fundamental. Pues es que no es posible, ¿verdad? Tenemos una población, como le escuchaba yo ahorita, que tiene más de 65 años de edad Sí. y no tiene ningún esquema de seguridad, ¿verdad? Uno lo ve con sus padres. Si uno no los apoya, los padres de uno mismo no tendrían de qué vivir. Y no puede ser que tengamos un país terriblemente tan desigual. No puede seguir siendo México así. Y además, va creciendo el famoso bono juvenil. Totalmente. Ya se está invirtiendo Ya no la estamos tan pirámide. En el 2050 y tantos vamos a ser un país preponderantemente con gente de la tercera Los que edad. lleguemos para allá, Los señor. que lleguen, pues. O Así es, lleguemos. esperemos. Esperemos que sí. Así es. Pero esas situaciones no se valoran. Esto está ejerciendo una presión ya, este cambio Totalmente. demográfico en el sistema de seguridad social, Así es. en las pensiones. Así es. No hay recursos para Claro. atender esto. ¿Cómo Claro. andamos en ese aspecto? No, sin duda. O sea, la capacidad, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, vamos a hacer una reforma del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque hoy la contribución que se tiene es muy pequeña y requerimos ampliarla. Y eso favorece de alguna manera la seguridad social, ¿no? Claro. Es un tema que tenemos que hacer, que está trabajando el gobernador, el director de pensiones, justamente en darle una estructura distinta que nos permita actuarialmente darle sustentabilidad de más largo plazo. Y obviamente, más que eso, integrar a más trabajadores a este servicio de pensiones. Sí, porque ya los que cotizan, vamos a decirlo, son muy pocos. Así es. ¿Verdad? Y los que van demandando pensión, Claro. pues son cada vez mayores. Así es. Ese Es es correcto. el problema. Totalmente. Así es el problema. Bueno, ¿cuáles serían nuestras expectativas como entidad en relación a las participaciones federales que se derivan de estos 4 billones y pico que va a contar la federación? Nos hemos planteado una meta, con el gobernador Duarte nos ha instruido para que este año, que cerramos 2013 con cerca de 5,000 millones de pesos para inversión pública, pudiéramos alcanzar los 7 u 8,000 millones. Es decir, un crecimiento importante en el recurso que se destina. En educación. Ya de entrada, el año pasado tuvimos un inicio en las negociaciones de 3,000 millones y cerramos con casi 4,7 mil millones de pesos. Este año queremos hacerlo. Estamos de la mano trabajando con los diputados del Congreso, los diputados chihuahuenses, tratando de alcanzar esta meta en rubros que tienen que ver con cultura, con deportes, con pavimentación, con infraestructura en general, con educación, ¿verdad? Hemos tenido reunión con las comisiones de la Cámara de Diputados buscando cómo podemos alcanzar esa meta que nos hemos propuesto, ¿no? Y obviamente también estaríamos buscando crecer en el Fondo General de Participaciones, como lo explicaba ahorita, pasando de 2.8 a 3 puntos, es decir, estaríamos buscando crecer de niveles del 15,000 millones a cerca de los 20,000 millones de pesos. Eso es lo que estaríamos buscando con este crecimiento que se está dando en el PEF a nivel federal. Y el resto, porque hasta donde tengo, se tiene visualizado un presupuesto de egresos de alrededor de, ¿qué? 50 Para mil. Chihuahua. Para Chihuahua. Chihuahua el año pasado tenía un presupuesto de egresos de 44,000 millones y tuvimos que contratar 6,000 millones de financiamiento y lo llevamos a 50. Este año no pretendemos hacer lo mismo, el de 44 en realidad lo estamos llevando a 47, 3,000 millones más. Estamos considerando una serie de ingresos que tendremos que discutir, pero lo fundamental, y de una vez lo señalo, lo fundamental es que estamos trabajando en un plan de ajuste. Es decir, el plan de austeridad que iniciamos este año, la idea es reforzarlo con otras medidas más fuertes para controlar el gasto y que claramente no se nos señale, porque así debe ser, que el destino del recurso de los ingresos vaya a los sueldos, a los salarios, a los viáticos, al derroche, no. Tiene que ir a la inversión pública, tiene que ir más a la infraestructura. Entonces, ese es el objetivo. Estamos terminando de construir justamente la ley de ingresos, estábamos esperando que se concluyera la parte federal, ya se terminó, tenemos hasta el 30 de noviembre para que el Estado presente su propuesta de ingreso, ¿verdad? Y luego hasta el 15 de diciembre para el presupuesto de gastos. Yo creo que en este rubro valdría la pena destacar que también en el marco de las modificaciones que se hicieron a la ley de coordinación fiscal, se establece un esquema de seguimiento, claro, de transparencia totalmente, al uso de las partidas, del gasto programable, pues de las partidas que vienen etiquetadas, sí, señor, para las entidades, justamente para que la población tenga la certeza, claro, de que se van a aplicar realmente
al fin que fueron, al área en que fueron designados. Estamos trabajando Ese es uno, ¿no? por instrucciones del gobernador Duarte justamente en integrar un órgano colegiado de transparencia, de vigilancia, ¿verdad? Más allá de los que ya existen, está el Auditor Superior del Estado, está la Contraloría del Estado, ¿verdad? Y está la Auditoría Superior de la Federación. Pero queremos fortalecer esa parte porque es fundamental. Si uno como población, como ciudadano, no tiene la certeza de que los impuestos que uno paga van al destino que realmente se ha programado, pues obviamente no tenemos ningún interés ni incentivo a querer pagar más impuestos. Y esta es una tarea que nos hemos puesto también. Y eso, y aparte, en relación a la deuda, también, hasta donde yo tengo entendido, aparte de la homologación que se hizo de criterios, ¿verdad? Que tanto a nivel municipal, estatal y federal, para tener referentes únicos en relación a esto, también se va a tener, creo que un informe trimestral. Es correcto. De esto, ¿no? Se está planteando así en la nueva ley de deuda pública por parte de la Federación y yo creo que es lo correcto. Tenemos que ir informando a la población. La nueva contabilidad gubernamental nos obliga a subir esto en Internet, ¿verdad? Para que todos vayamos viendo en qué se está gastando el dinero. Y esto se va haciendo cada día más transparente porque de esa manera tiene que ser, ¿no? Independientemente del seguimiento trimestral o los órganos colegiados que para ellos se establezcan. Bien. Finalmente, para cerrar este capítulo de la reforma, ¿qué destacaría usted en los tres ejes fundamentales de toda reforma? El ingreso, gasto, deuda, ¿verdad? Así es. Y yo agregaría otro, política pública. Claro. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos? Porque Chihuahua, lo acaba de reconocer una encuesta de INEGI. Es correcto. Aporta, es el que tuvo la tasa de crecimiento en actividad económica más alta. Actividad económica más alta en el segundo trimestre. Del 2013. De 5.9%. 5.9%. Que es importante. Muy por arriba, el promedio fue 1.5, Chihuahua sacó unos 5.9 y eso demuestra que el esfuerzo que se está haciendo en estos años se está reflejando ya en estos parámetros que denotan una mayor inversión. El rubro que más creció de ese 5.9, ya que usted lo señala, justamente tiene que ver con rubros de manufacturas, de servicios, de restaurantes, es decir, el tema de seguridad, ahí queda claro, sí está reflejándose en mejores ingresos económicos. Ya está incidiendo en un entorno favorable para la inversión y para el crecimiento económico. Es correcto. Señor secretario, yo le agradezco muchísimo esta conversación, a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre 2 ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No satures las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto. Desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Wash. La conversación se ha ido de verdad muy ágil. Creo que llegamos al último segmento y hay que arribar a algunas conclusiones. Yo quiero plantear esto, porque me parece que no lo debemos de perder de vista, sería irresponsable. Uno tiene que defender derechos del ciudadano, pero no privilegios. Así es. Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Sí. El privilegio es una canonjía obtenida normalmente de manera irregular, de manera ilegal, en beneficio de muy pocos y en detrimento de muchos. Entonces,
Yo creo que esto que estabas comentando, lo de la consolidación fiscal, me parece muy importante. Me parece también muy importante porque creo que sí va en beneficio de la mayoría el que se plantee la necesidad de crear un seguro de desempleo, porque estamos en una situación donde la inmensa mayoría de la fuerza laboral en el país, de las que están formalmente, pues son pocos los que tienen seguridad social. Y el 50% de la fuerza laboral está en la informalidad y por lo tanto no tiene ninguna expectativa de contar con una pensión, con una prestación. Y bueno, el régimen de seguridad social, ese seguro, pensión universal, pues me parece que es una medida. Como el seguro de desempleo por 6 meses, pues creo que contribuiría también a que muchos buscaran incorporarse a la economía formal. Creo que esos otros son 2 aspectos positivos de esta propuesta. Me parece que también la idea o sea, el compromiso de no gravar, aunque sea hecho por razones políticas, las medicinas y los alimentos en la coyuntura, así como estamos analizando el impacto que va a tener el IVA en la frontera, pues estaríamos analizando el impacto que esta medida tendría en la coyuntura de recesión y de bajo pauperización del salario. Bueno, pero aquí lo que tocaste al inicio, un tema que me parece fundamental. Sigue en la agenda pendiente una real y auténtica reforma hacendaria que vea las potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno. Así es. Y Patricio lo dijo, mismo Patricio lo dijo, bueno, cuando lo del 80, haciendo referencia a eso, dijo, la federación se lleva los impuestos del alcohol y nos deja los borrachitos, ¿verdad? Y las corcholatas. Y las corcholatas, ¿verdad? Y así ocurre. Así ocurre. En todos muchos otros rubros. Sí, mira, yo creo que el ingrediente político que está metido en todas estas reformas, cuando el Partido Acción Nacional está condicionando la aprobación de la reforma energética y hacendaria previo a que aprueben una reforma político-electoral que me parece que es atentatoria contra la soberanía de los estados. Por supuesto. O sea, porque yo diría, bueno, ¿qué los consejeros del IFE los van a sacar de Marte o de dónde? O sea, van a ser seres humanos con todas las ventajas, con todos los buenos deseos, pero con todos los vicios de cualquier ser humano. Claro. Que puede ser sujeto a coacción, a presión, a chantajes, a lo que guste y mande, como se da en cualquier instituto electoral de los estados. Entonces, me parece que no es por ahí. No, yo creo que con esa visión centralista que pareciera que ha impregnado esta administración y que le sigue haciendo juego el Partido de Acción Nacional con su presentación de esta reforma político-electoral, pues me parece que entonces no van a aterrizar nada. Pero deja tú, no es solo el centralismo, es el presidencialismo. Obviamente. Porque finalmente, en el régimen constitucional que vivimos, bueno, pues el presidente tiene una serie de facultades que no se han limitado, que no se han distribuido y que siguen siguen convirtiendo en un factor, pues, de poder real más fuerte, el más importante. Sí, ahora, a mí me parece que el grave problema que tenemos en nuestro país, uno de los grandes problemas es que no hemos podido encontrar la fórmula de la distribución de la riqueza. Que ese es el otro aspecto medular de una reforma hacendaria. Que ese es el otro. Aquí vemos, cuando menos vislumbramos en 2 aspectos, lo que es el seguro de desempleo y lo que es la pensión universal, como una manera de una mejor distribución de la riqueza que se genera en nuestro país. Pero me parece que todavía nos falta mucho por avanzar. Por supuesto. O sea, nos falta mucho por avanzar y entonces yo creo que debe de seguirse planteando que debe de ser la contribución, el que más gana, pues más contribuye a los gastos. Así debe ser. Y por el otro lado, yo creo que también hay que buscar la manera
de ser más eficientes en el gasto. O sea, tenemos aparatos burocráticos muy costosos, grandes, muy obesos, muy costosos, y entonces cuando uno no puede hilar todo esto en el mismo camino, o sea, encadenar todas estas acciones en un mismo sentido, bueno, pues entonces son esfuerzos aislados que al final de cuentas pues no le van a llegar a la persona más necesitada. Entonces vamos a seguir generando 4 o 5 ricos en el país y vamos a seguir generando 10 o 15 o 20 millones de pobres. Pues es que ya está. Tenemos el segundo hombre más rico del planeta y tenemos 50 millones de pobres en pobreza. Así es, entonces vamos a seguir, o sea, a la clase media la estamos comprimiendo de tal manera que pareciera ser que la estamos empujando hacia abajo. Sí, sí, claro. Y entonces, estas acciones, toda esta grabación de IVA en algunos artículos, yo decía que si viviera Monsiváis, ya ves que él era aficionado a tener gatos. Yo hubiera protestado. Hubiera protestado inmediatamente porque el IVA a los alimentos de las mascotas. Entonces dije, bueno, pues es que realmente está atentatorio. Es recaudatorio, pero es atentatorio contra la clase media fundamentalmente. Y es incluso hasta grotesca. En muchos aspectos es grotesca. Esto de grabar los alimentos de las mascotas, de verdad, sí. No sé por qué no han salido en defensa de la Sociedad Protectora de Animales. Porque esto es realmente para levantar la voz, porque en realidad me parece que no es por ahí la ruta para una mejor redistribución del ingreso, como tú bien lo señalas, y para una redistribución de potestades y facultades, que son los dos aspectos que quedan pendientes en la agenda nacional y que esperemos, pues, esta discusión, cuando menos lo coloque sobre la mesa, ¿no? Sí, cuando menos que lo pongan en la mesa y que se discuta, ¿no? Guillermo, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. No, al contrario. Ha sido muy didáctica, eso era lo que yo pretendía, por eso lo invité, porque sé que es muy didáctico en explicar los temas, porque no toda la gente, pues tenemos luego la capacidad para entender de qué se trata esta situación. Y ahí es donde nos manipulan y nos llevan para un lado o para otro, según los intereses. A veces nos dicen, defiende tus derechos, y resulta que estamos defendiendo privilegios de otro. No se deje. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Vamos al segmento final. En el transcurso de esta conversación, pues hemos construido escenarios posibles, probables. Nada está definido, hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio de construir esos escenarios. Pero de lo que sí no cabe la menor duda, para mí, es de que la sociedad, pues no está ajena a este proceso, que este proceso no ha aterrizado, no ha bajado, y lo demuestra los resultados de una encuesta que se acaba de publicar, que se realizó en América Latina, de la percepción que el ciudadano tiene de su democracia, de la democracia en general, ¿verdad? Y es impresionante
como México, que ocupaba antes lugares importantes, destacados, en la valoración de la democracia como un sistema político más viable para impulsar el crecimiento, para el bienestar social y para la estabilidad y la seguridad, ahora está entre las naciones que dudan con mayor, el porcentaje de habitantes que dicen que la democracia no sirve para nada. Fíjate nomás qué grave, es eso. Está México en esos lugares junto con Nicaragua y junto con Paraguay y otros países de ese tamaño. Entonces, este es la otra cara de la moneda. De lo ¿no? que están haciendo. ¿Cómo? Porque yo percibo que no se están dando cuenta cómo está reaccionando la gente. Es un proceso que de alguna manera ha excluido al ciudadano común y corriente. La información no es transparente, no es clara. Y esto pues pone en un riesgo porque si no hay estabilidad, como dices tú, que es el propósito, en lo económico, en la seguridad, en la convivencia social, estabilidad social, y hay agarre entre los partidos, no hay estabilidad política, pues entonces la sociedad puede voltear a ver o legitimaría soluciones de fuerza, regresiones entonces sí de otro tipo. Pues sí, y ya lo estás viendo en las primeras expresiones de esta semana. Yo nunca me hubiera imaginado que el gobierno del Distrito Federal, gobierno de izquierda, estuviera justificándose ante la sociedad de que no fue por su decisión propia el de no reprimir a los maestros de la CENTE que están alrededor del Monumento a la Revolución, que fue la Secretaría de Gobernación la que le pidió que no reprimiera. Bueno, eso sí ya es... Sí, yo no sé si solo Cuauhtémoc Cárdenas, pero hasta Lázaro Cárdenas está dando vueltas ahí, porque ahí están sus restos, ¿no? Sí. Pero esta encuesta que hace referencia, que también confirma lo que otras se han realizado, es que la democracia no se ha reflejado en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. Ese es el de nada sirve que tengamos partidos políticos, varios partidos políticos competitivos, que las elecciones sean muy competidas, que sean más transparentes, que haya más certeza o más certidumbre en los resultados electorales y que políticos de uno y otro bando puedan acceder al gobierno. Eso no le ha servido prácticamente para nada al ciudadano, no ha mejorado sus estándares de vida. Y si una democracia no sirve para elevar los estándares de vida de la sociedad, pues quiere decir que no sirve. Así lo ve la gente, exactamente. Y quienes hacemos valoraciones más subjetivas, pues no son las valoraciones que hace la mayoría de la gente. Así es. Es decir, este hecho de estar conversando y que sea difundida nuestros puntos de vista en la televisión, bueno, pues nosotros pertenecemos a las generaciones donde era impensable este ejercicio. Así es. Pero eso lo valoramos nosotros, no porque estemos viejos, sino porque nos tocó otra época en la que... Somos antiguos, pero no viejos. Pero no viejos, sí. Entonces, pero en que nos tocó batallar para que se abrieran estos espacios, no para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad. Y entonces, la primera vez que yo fui a votar, lo pongo de ejemplo, era un papel verde, sin fotografía, sin firma, y en donde llegó un señor y llevó 10 papeles, dijo, yo vengo a votar, y aquí traigo el de mis hijos y mis sobrinos y de mis tíos y demás, todos se van a votar, y todos votaban por el PRI. Entonces, de ese escenario al de que ahora tenemos, bueno, lo valoramos algunos, claro, pero las generaciones, y yo pongo por lo menos 3 generaciones, que ya vivieron en esta época de la competencia electoral, de la democracia electoral en México, pues eso no sirve de nada. Y entonces da lo mismo un político corrupto de un partido que un político corrupto del otro, y el argumento o la expresión es, todos son iguales. La defensa de los privilegios de los políticos, la defensa que hacen los políticos de sus privilegios frente a un pueblo que tiene la mayoría en la pobreza, pues es una verdadera ofensa. Entonces, si eso no es capaz, y yo creo que no han sido capaces, ni siquiera el gobierno de Peña Nieto, que me parece hizo esfuerzos,
No sé si lo vaya a seguir haciendo con esta serie de puntos de carácter social que ha expresado, el del seguro del desempleo, el de la jubilación universal, el de acceder, que todavía haya acceso universal al seguro popular, y una serie de prebendas y modificaciones para el otorgamiento de viviendas, en fin, hay una serie de propuestas que es un claro esfuerzo por conciliar el gasto público con un desarrollo en el gasto, un mayor gasto en el desarrollo social. Pero para hacer eso, pues necesita, por ejemplo, dejar de gastar tanto en seguridad pública. Por eso para mí yo lo planteo como un objetivo que creo que el gobierno de Peña Nieto tiene, pues bajar los niveles de inseguridad, porque en esa misma medida puede ahorrar esos recursos y canalizarlos a otro lado. Y eso lo podemos ver en la deuda, por ejemplo, del municipio de Juárez, que venimos arrastrando deuda de la de Reyes Ferriz y en los ingentes presupuestos públicos. Se transfiere. Así es. Y mira, pero este escenario que estamos platicando, yo lo visualizo así. Y veo dos expresiones muy graves del nivel de descomposición y de pérdida de identidad. Uno, la gente que en esa encuesta referida dice que por ellos, la gran mayoría, si quitan los partidos políticos, los desaparecen, no les causa ningún problema, cuando es un instrumento fundamental de un sistema democrático. Y que ese dinero se emplee para cosas otras cosas. Exactamente. Y la otra expresión, que me llamó mucho la atención, aunque algunos lo tomaron como guasa, que yo no creo que sea guasa, a partir de lo del asunto de la homologación del IVA en la frontera, quienes estuvieron convocando a crear repúblicas independientes con una clara visión anexionista a Estados Unidos, ¿verdad? Repetir lo que ocurrió con Texas, repetir lo que ocurrió. No podemos dejar de lado eso, ni menospreciar, ni dejar de valorar esos sentimientos, esas expresiones, porque creo que eso nos está hablando que hay un caldo de cultivo muy propicio para respuestas no democráticas, sí autoritarias, sí fascistas incluso, soluciones de fuerza, para decir, vamos por encima de todo, de la inestabilidad económica, el no crecimiento, de la pobreza, etcétera, vamos a poner orden, y la única forma de poner orden son soluciones de fuerza. En mano dura. Y tenemos una sociedad fértil ante esta desesperanza, ante esta desilusión sobre la clase política y sobre la democracia. Tenemos una sociedad que es campo fértil para todo tipo de rumores. Y me refiero al rumor de esta semana, en donde todo mundo anda ahora con que se están robando a los niños y que los devuelven incompletos. Cuando está iniciando la campaña de vacunación. Así Fíjate nomás qué terrible está esto. Entonces, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vale la pena hacer esta reflexión de la gran responsabilidad que tienen tanto el gobierno como los partidos, de darle un cauce institucional a estas diferencias. Es válido pelearse, es válido discutir, es válido todo eso, pero no abrir las puertas a algo que vaya más allá, que son estas cosas que están ocurriendo, que de verdad sí son peligrosas. Esa es mi percepción. Yo exhorto, espero que nos vean, nos escuchen algunos de los dirigentes de estos partidos que andan por aquí ahora en este periodo en la ciudad de Chihuahua, porque creo que es mucha la responsabilidad. Tu conclusión, Luis Javier. Que necesitamos hacer una reforma de la clase política. No sé si esta misma u otra, pero hay que cambiar una serie de esquemas del modelo político que tenemos. Ya se avanza, pero de manera muy timorata en las candidaturas ciudadanas, pero es necesario avanzar. Para mí una reforma política no es la de los partidos políticos, sino la que permita el acceso de los ciudadanos a los órganos de poder, no necesariamente por la vía de los partidos políticos. La democracia participativa. Así es. Un día abordamos ese tema, sí, porque me parece muy importante. Le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Y le repito, no ando crudo, ando resfriado. Gracias. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseñó muchísimas cosas, a respetar a mis
rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. ¿Por qué me atrevo a decir que la reforma política electoral tiene dedicatoria morena? Porque a mí no le encuentro ninguna explicación, más allá de las ambiciones de los que querían la reelección, incluso con carácter inmediato, que eran los del PAN. No. O sea, querían después del 18 seguirle 6 años más, ¿verdad? Los mismos, ¿no? Hasta el 2000, sí, los mismos. Bueno, ya eso es una correntada, para decirlo así. Pero a mí me llama la atención 3 puntos. ¿Por qué la reelección? ¿Por qué el concepto de la segunda vuelta no se considera? ¿Por qué el plebiscito ni siquiera se tiene? ¿Por qué el referéndum no se tiene contemplado? Bueno, si vamos a hablar de una reforma política electoral que dé solución a la crisis de representación y de sistema de partidos y electoral que estamos teniendo, pues tenemos que hacer una transición, alguna especie de mixtura entre la democracia representativa y la democracia participativa. Pero esto no va para allá. No va para allá porque, de nuevo, es la clase política tradicional la que la diseña. Es la clase política y uno de los puntos fundamentales es esto de la reelección. Y ellos dicen, es que con la reelección se premia o se castiga el desempeño. Como si tuviéramos muchos elementos para ver eso, para premiarlos. Para castigar tenemos mucho, para castigarlos todos, pero para premiarlos no. Muy poco. Pero además, en este país de desigualdades, a un contendiente de alguien que está en el puesto, lo pones en una situación de mucha desventaja. Por supuesto. Oye, vamos a suponer que un trabajador, un maestro, quiere contender contra el que es senador de la República. Un maestro que gane 20,000 pesos mensuales y un senador gana 234,000 pesos mensuales. O si ya nada más con eso, maestro, ya nada más con... Ya no hay forma. O sea, es una competencia... Se rompe toda equidad electoral. Toda equidad electoral se rompe. ¿Sí? Entonces, creo que a mí no me convence la reelección. Creo que hay otros mecanismos para premiar o para castigar, como es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato. Porque, ¿sí? ¿Cómo se puede...? Porque tenemos que esperar 6 años. ¿no? Así es, a tener un control sobre el ejercicio del poder legislativo, de la representación, que rindan cuentas, y el ciudadano que le otorgó su voto puede exigirle si no hay la revocación de mandato. Claro. Es que es elemental eso. Sí, ¿por qué tienes que esperarte 6 años? Dentro de 6 años... ¿Ya para qué te voy a castigar? O sea, ya me castigaste en 6 años, ¿ya para qué te voy a castigar? Sí, por favor. El ultimátum del papá, el papá tímido, ¿no? Sí. Ya nomás te voy a aguantar 6 años a que me hagas eso, ¿Sí? La última que me hagas ahora verás dentro de 6 años. No, eso no es un castigo, ¿no? Entonces, es el referéndum. Porque definitivamente no se está pensando en pasar de la democracia de partidos a la democracia de ciudadanos.
Y hay un punto ahí fundamental, que no nos ha aprobado, obviamente, pero se ha escuchado que ya llegaron a un acuerdo de que no se apruebe la consulta ciudadana para efectos de la modificación de reformas constitucionales. O sea, se puede hacer después de que se apruebe. Sí. Hasta ahorita está así en la Constitución. Sí. Pero la idea, y creo que por eso digo que esto es una respuesta tanto a Morena como al propio Cuauhtémoc Cárdenas, que están planteando de que antes de que se haga cualquier modificación a la Constitución en materia energética, se haga una consulta ciudadana para saber qué piensan los ciudadanos, porque esto es un tema nacional fundamental de seguridad nacional estratégico. Sí. Y le están rehuyendo a eso, porque yo creo que esa consulta demostraría claramente, por lo que tú quieras, que las 2/3 partes de los mexicanos no están de acuerdo con la reforma. Eso lo están teniendo. Mira, y me da mucha risa. Ahorita ya comenzó la época de los informes de los diputados federales. Ya llegan y hacen su show, ¿sí? Ex post. Así es. No vinieron antes a preguntar sobre la reforma fiscal y ahora vienen a decirnos que consiguieron no sé cuántos millones de pesos, después de que firmando la reforma fiscal extrajeron no sé cuántos millones de Juárez y ahora vienen a decirnos que consiguieron 3, 5, 30 millones de pesos. Entonces, esto es fundamental y esto es una tarea del Morena. Ser el Morena no un partido de ciudadanos, sino ser un partido que contribuya a fortalecer y a ampliar la participación ciudadana en este país, no necesariamente afiliada a Morena. Claro. Ser un dinamizador de la participación ciudadana. Estamos pensando proponer que las candidaturas del Morena, una muy alta cuota sea obligatoriamente gente de la sociedad civil. ¿Pero qué van a hacer en concreto? Porque ya esto se viene. Incluso hay quien está hablando de que el 12 de diciembre, día de la Virgencita, van a dar el Guadalupanazo y van a aprobar la reforma energética. ¿Qué va a hacer? Yo sé que Morena, López Obrador, está convocado el 1 de diciembre para una concentración en el Zócalo. Bueno, pero por muchas concentraciones que se hagan en el Zócalo, no se va a evitar esto si no se pone en marcha algo que movilice a los ciudadanos y que tenga repercusión legal jurídica para impedir esto. Lo que estamos haciendo ahorita es lo que intentamos hacer el jueves en la mañana en Chihuahua, pero lo vamos a hacer el próximo martes, es hacer presencia en los congresos de los estados y pedirle a los congresos que exhorten al Congreso de la Unión a que antes de cualquier reforma energética se consulte a la ciudadanía. Hacer un gran movimiento nacional de cabildos y de congresos, que haya una expresión fuerte de los órganos de representación popular, que diga, aunque no esté previsto por la ley, no es ilegal, le conviene a la salud del país hacer una consulta al respecto. Y que nos digan, más allá, porque hasta ahorita no nos han dicho más allá de que se requiere modificar el 27 y el 28, donde le quieren quitar el concepto de que el sector energético es estratégico. Estratégico, sí. Para ponerle prioritario. Sí. Pero yo sé que ya está negociando PRI y PAN el concepto, la figura de los contratos de participación, ya no en términos de coinversión, sino en términos de licencia. De licencia, que es como una concesión. Es una concesión. Como las mineras. Es como las mineras. Entonces, incluso hay una situación que se está desarrollando que no nos han dicho, muy distinta incluso a la que ofreció Peña Nieto. Sí, y esto es lo que cuesta caro el amor del PAN. El PAN está diciendo, te es muy tímida tu reforma, nosotros apoyamos si te vas hasta acá. Y ahí está. Y hacia allá van. Ya lo reveló Bloomberg y Wall Street Journal hace unas semanas. Esas negociaciones en lo oscurito. Eso es lo que hay que entender. Y están hablando también, pues, de que esto implica, para que nuestros televidentes tengan claro, ya no se trata de un contrato donde una empresa nacional, otra nacional, se avienta en un contrato de riesgo, dice, si hay petróleo, sacamos petróleo, lo vendemos, ganamos, me das un porcentaje,
sino ya es quedarse con la renta petrolera, con el petróleo. Con la renta petrolera, exactamente. Y forma parte de sus activos. Entonces, esto sí es una auténtica, no solo privatización, sino expropiación del petróleo. Expropiación del petróleo, quitárselo a los pobres, pues, chucho el roto al revés, a los ricos. Víctor, vuelvo a preguntar, más allá del mitin de primero, ¿qué va a hacer Morena para esto? Acciones en las plazas, aprovechar espacios que generosamente nos brindan como esto para hacer conciencia con la gente, y no podemos ir allá más de la no violencia, cercar de una manera pacífica el Senado y la Cámara de Diputados, cercar los congresos de los estados para que la reforma constitucional no tenga efecto. Al menos hacer patente que el grueso de los mexicanos no estamos de acuerdo con esa política de privatización, porque yo lo digo y lo digo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esos contratos de presión, porque me parece es una regresión, no es una modernización. Víctor, te agradezco mucho esta conversación, gracias. A usted su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias. Pues cerramos este programa, este año se nos fue el 2013, inicia el 2014, hay distintas expectativas, algunos piensan que este año va a ser mucho mejor que el 2013, yo deseo de todo corazón que así sea, que efectivamente el año que inicia traiga prosperidad, mejoría para el país, para los mexicanos, para usted, para su familia. Hay otros que piensan que va a haber problemas. Yo siempre he sido optimista y creo que entre el pesimismo de la inteligencia a veces hay que anteponer el pesimismo de la voluntad. Y apelando a ese axioma, le deseo a usted lo mejor para el año que inicia en los próximos días. Disfrútenlo.